Buenas tardes, estimada maestra. Vamos a proceder a realizar la guía de trabajo autónomo número 7. Somos el grupo número 7 y está conformado por mis compañeros Isaac Villacreces, Ariel Romero, Gary Barzola y mi persona Josué Contreras. Ahora vamos a proceder a realizar el problema número 1. Soy Isaac Villacreces y les voy a explicar el problema número 1. En el problema número 1 nos dan una gráfica en la cual tenemos la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Una gráfica aceleración versus tiempo de una partícula, de un objeto que oscila en un resorte. Y nos piden hallar la ecuación de la posición de dicho objeto. De acuerdo con la gráfica, tenemos varios datos que podemos aprovechar. En este caso, la ecuación para la posición de un objeto de un sistema en movimiento armónico simple, tenemos que x es igual a coseno de omega t más phi. Esa es la ecuación general, la original. Entonces debemos encontrar el valor de A, de la amplitud. La amplitud está dada por en esta gráfica tenemos a la aceleración. En este caso la amplitud de la función periódica es 300, pero de la gráfica. La ecuación de la aceleración en x está dada por menos a omega al cuadrado coseno de omega t más phi. Como ya tenemos esto, sabemos que el coseno oscila entre 300 y menos 300. El coseno. Entonces, tomamos el valor que tiene el menos 300, ya que aquí, como podemos ver, es la aceleración mínima que tiene el objeto. Entonces, toda esta parte es menos 300. Menos a omega al cuadrado coseno, no, sin el coseno, solo es a omega al cuadrado, es igual a 300. Entonces la amplitud va a ser igual a 300 sobre omega al cuadrado. ¿Cómo obtenemos omega? Omega está dado por una relación del periodo. El periodo es igual a 2pi sobre omega. El periodo, según la gráfica, tenemos que está en un intervalo desde que comienza hasta que termina el ciclo. Tenemos aquí en la mitad del intervalo que es 0,2, entonces este de aquí es 0,4. El periodo sería 0,4 segundos. 0,4 segundos es igual a 2pi sobre omega. Entonces, despejando, tenemos que omega va a ser igual a 2pi sobre 0,4. Esto de aquí, ¿cuánto da? 15,7 radianos sobre segundo. Ahora que tenemos omega, podemos hallar la amplitud. A es igual a 300 sobre 15,7 al cuadrado. Esto de aquí, ¿cuánto da? 1 con algo. 300 dividido para 15,7 al cuadrado. 1,22. 1,22. Sí. 22 metros. No. En este caso tenemos que es centímetros, porque partimos de una gráfica de aceleración que las unidades la tienen en centímetros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la amplitud. Entonces, finalmente, reemplazando la ecuación de la posición, tenemos que x va a ser igual a 1,22 coseno de omega 15,7 t más phi. Ahora, nos falta esto último, phi. ¿Cómo lo hallamos? Tenemos que la aceleración x está por
reemplazando datos, tenemos que esto de aquí es menos 300 coseno de 15,7 t más phi. Entonces, según la gráfica tenemos que la aceleración inicial del objeto es 0. Entonces, reemplazando, tenemos que... Así, además, cuando la aceleración es inicial, tomamos como tiempo inicial 0. Es decir, en vez de poner 15,7t más phi, solo ponemos coseno de phi. Ya. Esta relación de aquí la podemos escribir acá. Los dos términos pueden ser 0, pero como el menos 300 no es igual a 0, entonces el coseno de phi tiene que ser igual a 0. Coseno de phi es igual a 0, solo si phi es pi medio. Ya. El ángulo de fase va a ser pi medio, por lo que reemplazando, finalmente tenemos que phi es pi medio. Y esa es la respuesta para el problema 1. A continuación, mi compañero José Contreras para que explique el problema 2. Bueno, mi nombre es José Contreras y voy a proceder a realizar el problema número 2. ¿Qué nos dice? Nos dice que un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa, 40 gramos, dice, se mueve con velocidad v de 100 metros sobre segundo. O sea, la velocidad de la plastilina va a ser igual a 100 metros sobre segundo. Y choca quedando incrustada un bloque de madera. Tenemos este bloque de madera de masa 1 kilogramo. Dice que está en reposo. Este bloque está unido a un resorte. Está unido a un resorte. ¿Ya? Que se contrae, la variación de X va a ser igual a 20 centímetros. ¿Ya? Si no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, determinar, primero, nos pide determinar cuál es la velocidad del sistema cuando chocaron. B, la constante elástica. Y C, el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Ya. Como nos están diciendo que se trata de un choque, al chocar estos dos cuerpos van a quedar pegados, por lo que va a quedar un sistema bloque y masa de plastilina. Y el resorte se comprimió en una variación de 20 centímetros, que esto va a ser igual a 0.2 metros. Y los kilogramos va a ser igual a 0,04 kilogramos. Ya. Como está hablando de un choque inelástico, entonces vamos a proceder a realizar la conservación de cantidad de movimiento. Que dice que P inicial, cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Ya. Por lo que primero, la inicial, antes del choque, entonces va a ser igual a la masa de la plastilina por la velocidad inicial de la plastilina, más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque, va a ser igual. Como ya después del choque terminan unidos, pues aquí va a ser la masa del bloque más la masa de la plastilina, y esta va a ser la velocidad del sistema, cuando ya se comprimió. Ya. Al principio, la velocidad del bloque es 0, por lo tanto esta parte se va, cosa que quedaría que la velocidad del sistema va a ser igual a la masa de la plastilina, que es 0.04, por la velocidad de la plastilina, 100, dividido para la suma 1.04, ¿ya? ¿Y esto cuánto da? Ya. Por lo tanto, la velocidad del sistema después del choque va a ser igual a 3.85 metros sobre segundo. Ya. Esta va a ser la velocidad del sistema. Y esta ya la hallamos. Luego nos piden dos. La constante elástica.
¿Cómo vamos a sacar la constante elástica? Por el teorema de por la conservación de energía. Ve, la conservación de energía nos dice que la energía inicial, energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Va a ser igual a la K, la cinética más la potencial inicial, la cinética más la potencial final. Ya. Al inicio tenemos cinética, pero no hay potencial, porque no está contrayéndose el resorte. Ya. Al final tenemos una ¿cómo se llama? Velocidad, una potencial. Cosa que el teorema de la energía mecánica del resorte en este va a ser igual que la energía de un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado va a ser igual a un medio de K de la constante por la amplitud al cuadrado, que este va a ser en el punto donde se extendió, donde se contrajo el máximo rango. Ya, pues tenemos que la masa es la masa de todo el sistema porque va a alcanzar la velocidad máxima. Un medio se va, cosa que queda la masa que va a ser igual a 1.04. Ya, la velocidad máxima es la velocidad del sistema, que ya la hallamos en el literal acá, que es 3.85. Y esa fue la velocidad después del choque, al cuadrado. Y dividido para la amplitud al cuadrado. ¿Cuál es la amplitud? El máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. ¿Y cuál es la posición de equilibrio? Aquí vamos a tomar 0. Pero se varió 20 centímetros, que esta equivale a 0.2 metros. Ya pues esa va a ser nuestra amplitud, 0.2 metros. Despejando la K, pasamos la amplitud al cuadrado a dividir, por lo tanto K va a ser igual a 136.37. 136. 0 puntos al cuadrado. 385. La constante va a ser igual a 385.38 newton dividido por la metro. Esta va a ser la constante. Ya, y por último nos piden el periodo. Ya, y el periodo, por último, el periodo ya sabemos que es igual a 2pi dividido para W. Ya, 2 va a ser igual a 2pi dividido para la raíz de K sobre la masa. Este va a ser igual a 2pi dividido para la raíz de la K, 385.38 dividido para la masa, que es la masa del sistema, que va a ser igual a la 1, que es la del bloque de madera, más 0.04, va a ser igual a 1.04. Ya. Y por lo tanto el periodo nos da un resultado de va a ser igual a 0.33 segundos. Ya, y ese va a ser nuestro periodo. Y así hemos concluido el problema número 2. Profesora, mi nombre es Christopher Romero y voy a resolver el problema número 3, que nos dice: sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte. Un plano inclinado, un ángulo θ, se encuentra una masa unida a un resorte. Dice: de constante K y largo natural L sub 0, o L inicial, produciéndose un estiramiento X sub 0 más allá de su largo natural L sub 0, quedando el sistema en equilibrio. Se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Dice que hallar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia del W. Primero, en el instante, nosotros decimos que al inicio el resorte se estira o se elonga X sub 0 con su L inicial, que sería lo normal que tiene el resorte. Se estira X sub 0 y luego este es en el instante, y esto queda en equilibrio. Luego dice que se suelta y comienza a realizar
movimiento armónico simple. Y entonces nos pide hallar, determinar la ecuación del movimiento armónico simple y hallar la frecuencia angular. Ya, comenzamos nosotros a hacer la sumatoria de las fuerzas en X y en Y de este sistema. Entonces nosotros aquí decimos que aquí, hacia el lado de acá, se encuentra la fuerza restauradora. Aquí nosotros tenemos el ángulo, tenemos aquí la masa, el peso, pero aquí tenemos las componentes. Sería aquí mg coseno de teta y mg seno de teta. Entonces nosotros lo que hacemos es sacar la sumatoria de las fuerzas tanto en X y en Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Tenemos nosotros, tomando el sistema para acá positivo, tendríamos nosotros que la fuerza resultante menos mg seno de teta va a ser igual a 0. Tenemos que la fuerza resultante es igual a mg seno de teta. Nosotros sabemos que por principios la fuerza resultante siempre va a ser kx, o la fuerza del resorte, dice. La fuerza de restauración, perdón, es igual a mg seno de teta. Y nosotros con esto podemos decir que este K, allá pues nosotros despejamos todo para poder hallar la frecuencia angular, y tendríamos K sobre M, que sería la masa del bloque, va a ser igual a G seno de teta entre X sub 0. Y entonces esto es lo que nosotros denominamos como W. Pero, allá. W, es que W cuadrado es sin la raíz, y W así nomás es con la raíz. Entonces, así más o menos sería ahí. ¿Por qué el X sub 0? Se le puso aquí. Sí. Entonces tenemos nosotros la ecuación de la frecuencia angular, y por decir, determinando la ecuación de la posición del bloque en movimiento armónico simple, vendría a ser su amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. Nosotros por conveniencia podemos poner seno o coseno, dependiendo de que si pongo coseno va a ser la máxima amplitud que va a tomar, o también nosotros podemos decir así, que este seno y coseno yo le puedo sumar pi medios al coseno y me da la función seno. Entonces por conveniencia propia uno le toma seno o coseno. Entonces solamente uno podría reemplazar los valores diciendo que la posición del bloque va a ser igual a la amplitud, sería el X, sería el X que estaba inicial más un X que se elongó, ponemos un valor de A, por el seno de la frecuencia angular que nos dio, G seno de teta para X sub 0 por el T más phi. Y esa podría ser la ecuación del movimiento armónico simple del bloque. A continuación, mi compañero Gary. Dice, se tiene una barra rígida de masa 4, Usa la suma. 270 kilogramos y una longitud de 6 metros, y que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa. Entendemos que esta es la figura.
dice que un pivote que está ubicado a 1 metro de su centro de masa, quiere decir que la distancia de aquí a acá es de tercio. A su vez existen dos resortes que están conectados a la barra, con su constante que tienen cada uno que es igual a 2000 newton metros y K2 que es igual a 1500 newton metros. Dice, si el sistema está en equilibrio y luego se da un pequeño empuje, demostrar que es un sistema en movimiento armónico simple y determine la frecuencia de oscilación. Bueno, si primero tomamos que el sistema está en equilibrio, tenemos que la sumatoria de torque va a ser igual a 0 y un ángulo θ igual a 0. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y tenemos que aquí hay un peso que efectúa torque, una fuerza de restitución y otra fuerza de restitución, F1 y F2. Para la sumatoria del torque tenemos que el peso por la distancia, pero la distancia de aquí a acá, el centro de masa es 1, por lo tanto va a ser 1 y nada más la fuerza de acá tenemos que es la fuerza 1 por la distancia de aquí a acá, que es de tercio, y la fuerza 2 sobre la distancia de acá a acá, que sería 2 de tercio, ya que la distancia de aquí a acá es L y es 6. El sistema de referencia es para acá positivo y para acá positivo, porque está en equilibrio en ese momento, y eso es igual a 0. Y ahora tenemos que la fuerza de aquí, para la fuerza 1 tenemos que es una constante K por la elongación. Entonces tenemos que K por elongación por E de tercio, K1 y K1 más F2 es igual a 0. Estás tomando torques, ¿no? Sí. ¿Por qué pusiste esto positivo? Porque Si hay uno que hace un torque, sí, sí. hace un torque a favor y otro. Entonces este sería para arriba. Este sería negativo. Así. Ya. Entonces, claro, aquí nos faltó coseno del ángulo, porque tenemos que, si después cuando ya tengamos un movimiento, aquí va a haber un ángulo que va a actuar, y en este caso también vamos a suponer que es un ángulo, solamente cuando es θ 0. Sé que me falta coseno de θ y coseno de θ. Entonces tenemos que m, que es 275 por g 9.8 por coseno de θ, pero como θ es igual a 0, entonces sería menos 1 más, así es 1, más la fuerza de la constante que nos dan, que es 2000 por x1 que no sabemos, menos la fuerza de acá, que es 1500 por x2 que no sabemos, por aquí me faltó el de tercio. Por eso sabemos que L es 6, si dividimos para 3 es 2 y 6 por 4 coseno de θ, que es 1, igual a 0. Saca ahí. No sé ni qué me esperan. 2695. Aquí. Sí. Más.
Ya, y dejamos por el momento la ecuación ahí. Ahora hacemos la sumatoria de torque cuando es igual al momento de inercia por aceleración angular, cuando ya hay movimiento. Tenemos aquí cuando hay movimiento que la elongación, la distancia de compresión o estiramiento, aquí para x1 y aquí para x2, del resorte tenemos que, así mismo, mg coseno del ángulo, porque es ese torque, más la constante por x1 por la distancia por coseno del ángulo, menos x2 por x2 k2 igual momento de inercia por aceleración angular. Tenemos que el momento de inercia para una barra que está centrada en el centro es 1/12 de m al cuadrado, que su centro es en el centro de masa, pero tenemos que el pivote está a 1 metro, entonces tenemos que, por el teorema de los ejes paralelos o de Steiner, que es m al cuadrado, entonces nos queda que el momento es igual La distancia al cuadrado. la distancia al cuadrado, pero la distancia aquí es L, No, pero esta de aquí, la distancia que recorre es el eje. así pues, ¿Cuánto recorre? ¿1 metro? es 1 metro, y L mide 6, entonces 6, Sí, cuidado. Es 1, sale de menor. ya, entonces nos queda que 1/12 de m al cuadrado más m. Pero tenemos acá que 9.8 por 275 por coseno del ángulo más acá que es 2000. Para x aquí tenemos que si aplicamos seno, ¿Cuánto sale el I? seno de teta va a ser igual a x1 por hipotenusa, pero este lado aquí sería el de medio, entonces sería 3. Y para x2 sería seno de teta va a ser igual a x2 sobre, como tenemos que aquí acá, es 2L tercio sobre 4. Por ende, despejamos que x1 es igual a 3 seno de teta y x2 es igual a 4 seno de teta. Ahora, tenemos que x1 es igual a 3 seno de teta y la distancia que es c dividido por 3,2 por coseno del ángulo menos x más k2 que es 1500 por x2 que es 4 seno de teta por coseno de teta es igual a eso. Y tenemos que la aceleración angular va a ser igual 2 veces la derivada de teta con respecto al tiempo, que es lo que tenemos que despejar para probar que es un movimiento armónico simple. Ahora, ¿qué? 2695 coseno de teta más 6000 a 12000 1200. Es el seno de teta. Seno de teta, coseno de teta menos por 4. 6000 seno de teta, coseno de teta es igual ahora si despejamos coseno de K1 que medio 100 de seno de teta menos 6000 seno de teta
igual. ¿Por qué te pasa a dividir acá? Que acá debe salir igual. Ya de T. Me falta este término acá. Más 2695. O sea, 9 teta. Entonces despejamos esto. Nos queda que de este no sé qué mierda hizo teta. No sé qué mierda hizo teta. Este lo hizo 1. Me queda que necesito 25. Teta menos. Igual nos queda aquí. Ponle. Ahí queda menos. Si este es mayor. Pero bueno, pasa que Saca. Y por ende nos queda aquí cualquier valor y por teta, por lo que estamos haciendo acá, la segunda derivada. Y por eso demostramos que existe movimiento armónico simple. Ahora para la frecuencia, tenemos que la frecuencia, se conoce que esto aquí es W al cuadrado. Entonces tenemos que la frecuencia es 2pi sobre W. Entonces la frecuencia es igual a 2pi por esto aquí, la raíz. La raíz de esto. Ya vuelto. 57.49. Eso es igual. 0.11. A 0.0. 0.11. Ya. Y esa es la frecuencia. Ahora hemos concluido la guía de trabajo autónomo número 7. Muchas gracias.